Hoy es un privilegio poder compartir con ustedes una de las parábolas más pequeñas en palabras, pero más grandes en significado que Jesús enseñó, la parábola del grano de mostaza. Aunque esta parábola es breve, encierra una verdad profunda sobre el reino de Dios y cómo opera en nuestras vidas y en el mundo. Esta parábola está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. A veces pensamos que las enseñanzas profundas deben ser largas y complejas, pero Jesús nos muestra lo contrario. Él tomaba imágenes simples y cotidianas, como una semilla, para explicarnos las realidades del reino de los cielos. Jesús tenía la capacidad de transformar cosas comunes y convertirlas en herramientas para transmitir los misterios de Dios. Vamos a leer la parábola tal como está escrita en Mateo. Jesús les contó otra parábola: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. En estos dos versículos, Jesús nos ofrece una imagen poderosa. La semilla de mostaza es muy pequeña, pero cuando se planta y crece, se convierte en un árbol lo suficientemente grande como para que las aves vengan a posarse en sus ramas. ¿Qué nos enseña esta sencilla parábola? Para descubrirlo, vamos a profundizar en cada uno de los elementos que Jesús menciona. Lo primero que Jesús nos dice es que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Sabemos que la mostaza es una planta que produce semillas diminutas, casi insignificantes en tamaño. En tiempos de Jesús, estas semillas eran conocidas como una de las más pequeñas que la gente utilizaba en la agricultura. Para las personas que escuchaban a Jesús, la imagen de una semilla de mostaza evocaba algo muy pequeño, casi insignificante. Esta es la primera enseñanza que Jesús quiere que entendamos. El reino de Dios comienza de manera muy pequeña. No aparece de repente con gran esplendor, no llega con poder político o militar, ni se impone con fuerza. Al contrario, el reino de Dios comienza en lo pequeño, en lo oculto, en lo casi invisible, como una diminuta semilla de mostaza. Pero aunque el comienzo sea pequeño, hay un crecimiento poderoso y transformador en esa semilla. Esta imagen del grano de mostaza tiene aplicaciones muy profundas para nuestras vidas. A menudo, cuando pensamos en lo que significa vivir como parte del reino de Dios, podemos sentirnos desalentados por lo pequeñas que parecen nuestras acciones. Quizás sentimos que nuestros esfuerzos no hacen una diferencia significativa o que no somos lo suficientemente importantes para tener un gran impacto. Pero Jesús nos enseña que no debemos subestimar los comienzos pequeños. El reino de Dios no se mide por la cantidad o el tamaño inicial, sino por el potencial de crecimiento que Dios ha puesto en cada semilla que Él planta. Podemos ver este principio reflejado en muchas áreas de nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en el crecimiento de la fe en nuestro corazón. Quizás cuando comenzamos a seguir a Jesús, nuestra fe parecía débil y pequeña, como una semilla de mostaza. Pero con el tiempo, esa fe puede crecer, fortalecerse y expandirse, hasta convertirse en algo mucho más grande y profundo. Es Dios quien hace crecer esa semilla, y es Él quien nos invita a confiar en que los pequeños comienzos pueden llevar a grandes resultados. Otra aplicación importante de esta parábola es cómo el reino de Dios se extiende en el mundo. Cuando Jesús vino al mundo, el reino de Dios no llegó de manera espectacular o imponente. Jesús no vino como un rey terrenal con un ejército, sino como un niño humilde, nacido en un pesebre. Su ministerio comenzó de manera discreta, entre un pequeño grupo de personas. Pero esa semilla, sembrada por Jesús en la tierra, ha crecido a lo largo de los siglos.
Hoy, el reino de Dios se ha extendido por todo el mundo, alcanzando a millones de personas. Lo que comenzó como algo pequeño y aparentemente insignificante ha dado lugar a un movimiento transformador que ha cambiado la historia de la humanidad. El crecimiento del reino de Dios no siempre es visible o rápido, pero es constante y seguro. A veces, en nuestras vidas, no vemos de inmediato los resultados de nuestras oraciones, de nuestros esfuerzos por seguir a Dios o de nuestro testimonio. Puede parecer que no está ocurriendo nada. Pero esta parábola nos recuerda que, al igual que la semilla de mostaza, el reino de Dios crece de manera silenciosa y a veces imperceptible. Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Nuestra tarea es tener fe, confiar en que Dios está haciendo crecer su reino y seguir sembrando las semillas del Evangelio en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Jesús no solo habló del tamaño pequeño de la semilla de mostaza, sino también de su gran potencial de crecimiento. Dijo que, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que las aves vienen y anidan en sus ramas. Esta es una imagen maravillosa de lo que sucede cuando el reino de Dios crece en nuestra vida y en el mundo. Cuando permitimos que el reino de Dios eche raíces en nosotros, se produce un crecimiento que transforma no solo nuestras vidas, sino también a los que nos rodean. El árbol que surge de la semilla de mostaza no solo es grande, sino que también ofrece refugio y lugar de descanso para las aves. Esto simboliza cómo el reino de Dios trae bendición no solo a quienes forman parte de él, sino también a quienes están a su alrededor. De la misma manera, cuando el reino de Dios crece en nuestras vidas, somos llamados a ser un lugar de bendición, de refugio y de paz para los demás. Podemos pensar en muchas formas en que esta realidad se manifiesta en el día a día. Cuando alguien vive bajo los principios del reino de Dios, su vida se convierte en una fuente de paz, amor y esperanza para los demás. Los que están a su alrededor pueden encontrar consuelo, ayuda y apoyo en medio de sus dificultades. Así como las aves encuentran refugio en las ramas del árbol, las personas que están buscando paz y sentido en sus vidas pueden encontrar refugio en la presencia de alguien que refleja el amor de Dios. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el reino de Dios ha crecido de maneras sorprendentes. Muchas veces, los movimientos de Dios en la historia comenzaron con una persona o un pequeño grupo de personas comprometidas con su fe. Pensemos en los primeros discípulos. Eran un grupo pequeño, sin influencia política ni poder militar. Sin embargo, a través de su fe y obediencia, Dios hizo crecer el reino de los cielos, y ese crecimiento continúa hasta el día de hoy. Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia contribución al crecimiento del reino de Dios. A veces podemos sentir que lo que hacemos es insignificante, como una pequeña semilla que no parece tener mucho valor. Pero Dios nos enseña que, cuando sembramos incluso una pequeña semilla de fe, de amor, de esperanza o de servicio, Él puede hacer que crezca y dé fruto mucho más allá de lo que podemos imaginar. Nuestra tarea es ser fieles en sembrar esas semillas, confiando en que Dios se encargará del crecimiento. En nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, todos los días tenemos la oportunidad de sembrar semillas del reino de Dios. Puede ser algo tan simple como una palabra de aliento, un acto de bondad o una oración por alguien que lo necesita. Puede ser compartir el Evangelio con alguien o servir a los demás con amor. Cada una de esas acciones, por pequeñas que parezcan, tiene el potencial de convertirse en algo mucho mayor, porque Dios es quien da el crecimiento. Por último, quiero que recordemos que el reino de Dios no siempre es visible de inmediato, pero está creciendo. A veces, en medio de las dificultades y las injusticias que vemos en el mundo, podemos preguntarnos si el reino de Dios realmente está avanzando.
Pero Jesús nos asegura que, aunque el comienzo sea pequeño, el reino está creciendo de manera constante y llegará a su plenitud. Nuestro papel es seguir sembrando, seguir confiando en Dios y ser parte de ese proceso de crecimiento. En conclusión, la parábola del grano de mostaza nos enseña que el reino de Dios comienza en lo pequeño, pero tiene un potencial de crecimiento increíble. Nos recuerda que Dios está obrando en lo oculto, incluso cuando no podemos verlo, y que nuestras acciones de fe, por pequeñas que sean, pueden dar fruto abundante en su tiempo. También nos llama a ser personas que brindan refugio y bendición a los demás, como el árbol que acoge a las aves en sus ramas. Que esta parábola nos inspire a confiar en el poder de los pequeños comienzos, a sembrar con fe y a ser parte del crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Aunque la semilla sea pequeña, Dios tiene el poder de hacerla crecer y dar fruto abundante. Amén. Recuerda que la palabra de Dios es un don para todos, y es también un deber y un motivo de alegría reflexionar en ella con todos vosotros y vosotras. Si te nace apoyarnos en nuestro trabajo, puedes compartir nuestros vídeos con otras personas. Puedes suscribirte y también unirte a este canal para tomar alguna de nuestras membresías y patrocinarnos con un pequeño aporte mensual. De cualquier manera, siempre seréis bienvenidos a compartir estas reflexiones sin más obligación que abrir vuestro corazón. Gracias por acompañarnos.